El día de hoy vamos a ver el tema de modo discursivo y sus ejemplos. Modos discursivos. ¿Qué es un modo discursivo? El modo discursivo son las diferentes formas en que se puede construir un texto para lograr el objetivo de comunicación que se pretende alcanzar. Se trata de las maneras de organizar las palabras dependiendo del objetivo que tenga el escritor. Así se denomina discurso a todas las ideas, conocimientos o sentimientos que el emisor expresa a una audiencia sin importar su tamaño. Es decir, tenemos diferentes formas de expresarnos y entonces a lo mejor podemos expresar nuestras ideas, nuestras inquietudes y finalmente expresamos lo que queramos. Visto de este modo, los modos discursivos son las convenciones que el emisor utiliza para expresar sus ideas y puede haber entonces con ello algunos modos discursivos que son explicativos u otros modos discursivos pueden ser ejemplificadores o ampliadores de la información. Vamos a ver cuáles tenemos. Diferentes modos discursivos. Aquí vemos, podemos tener de definición, de ejemplificación, de enumeración, de síntesis, de refutación, de demostración. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos tipos de modo discursivo. Tenemos el de definición. En este nombramos o explicamos el significado de un enunciado, idea u objeto. Es decir, en el de definición, pues vamos a explicar, pues explicamos exactamente un concepto o tema. Lo definimos sus características. Veamos un ejemplo. Según el diccionario de la Real Academia Española, el discurso es el razonamiento o exposición de cierta amplitud sobre algún tema que se lee o se pronuncia en público. Es decir, en el diccionario regularmente tenemos estos modos de discurso, ¿verdad? Estos modos discursivos en un diccionario suele ser el de definición. Nos hace definición de los conceptos. Muy bien. Tenemos el modo discursivo de demostración. En él se comprueba y afirma lo enunciado en el discurso a través de pruebas y evidencias, resultados de investigaciones previas, ideas u opiniones de terceros que avalan lo dicho por el autor. Entonces, en un modo discursivo de demostración, pues tú puedes ir observando que regularmente tiene que ver con un texto científico. En los textos científicos regularmente se demuestran las hipótesis o se demuestra la variable, el comportamiento de la variable. Eso se llaman entonces modos discursivos de demostración. Todos los párrafos te van demostrando las características de la variable o qué sucedió con la hipótesis. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Si bien se le adjudica a Nicolás Copérnico el descubrimiento y postulación de la teoría heliocéntrica, posteriormente pudo demostrarse que otros científicos antes que él, como Aristarco de Santos, Hiparco y el mismo Galileo Galilei, ya habían realizado investigaciones que demostraban que el Sol era el centro del universo. Observamos cómo aquí nos están hablando de la demostración de qué sucedía con el transcurso del Sol, qué planetas estaban alrededor, y nos fue demostrando que lo dijo Nicolás Copérnico y otros autores anteriores como estos que enunciamos. Ese fue un párrafo de demostración. Tenemos un párrafo de especificación. Bueno, la especificación se presentan detalles minuciosos
sobre los hechos o temas que el autor quiere presentar, de manera que sus interlocutores puedan tener la mayor cantidad de detalles posibles. En este tipo de párrafos, pues vamos pudiendo especificar, ¿verdad? Digo las características de esa variable, pero las especifico además. ¿A qué corresponde la variable o la característica 1, la característica 2? Y amplío esa explicación. Esos son párrafos de explicación. Veamos un ejemplo. El comportamiento de los simios al ser reincorporados a su hábitat natural no distó demasiado del que tuvieron en cautiverio. Su forma de alimentarse, sus prácticas de acicalamiento, su manera de entretenerse y aparearse, y hasta sus actitudes frente a un peligro inminente, fueron similares a las que tuvieron durante el experimento. Entonces observas cómo aquí se habla de los simios, ¿verdad? Que es la idea principal, y en las ideas secundarias habla mucho de su comportamiento en el hábitat natural que tienen. Este es un párrafo de especificación, especifica cada uno de sus comportamientos. Tenemos los párrafos de enumeración. Estos sirven para puntualizar y priorizar argumentos o hechos. El autor hace un recuento enumerado de las partes de un contenido que le interesa desglosar para su mejor comprensión. Es particularmente útil cuando se quieren destacar cualidades o características de algún producto, idea o acción, y se usa principalmente cuando existen más de 3 características enumerar. De lo contrario, pierde sentido la enumeración. En este tipo de párrafos, lo que hacemos es que exactamente tengo una variable y quiero enumerar sus características o en estos modos discursivos. Y a veces en cada párrafo voy enumerando cada una de sus características. La característica 1, la característica 2 o la característica comportamiento 3, ¿cierto? Y a veces puedo ponerles numerales. 1, 2, 3, la primera característica, la segunda característica, la tercera característica, o bien simplemente puedo ir hablando de cada una de las variables. De todas formas, eso es ir enumerando las variables. Veamos un ejemplo. Con este nuevo detergente, usted podrá lavar mayor cantidad de platos con menor cantidad de producto. 2. Enjuagarlos más rápidamente y con menor cantidad de agua. 3. Cortar la grasa más efectivamente. 4. Proteger sus manos de ingredientes abrasivos. 5. Colaborar con la protección del medio ambiente, pues es un detergente 100% natural y ecológico. Aquí observamos, ¿verdad? Cómo estamos, la idea principal es el detergente y después vamos enumerando qué sucede con el comportamiento o cómo se debe de usar ese detergente y nos hace la enumeración de 1, 2, 3, 4, 5 características. Después tenemos los párrafos de ejemplificación. Se toman hechos similares o se fabrican hechos hipotéticos para poder explicar mejor algún argumento, idea o hecho. La intención del autor en este caso es que su audiencia entienda mejor a través de ejemplos o situaciones que le sean cercanas o más comprensibles. Entonces, en los textos de ejemplificación, como su nombre lo dice, regularmente tengo un párrafo de concepto y después tengo párrafos que ejemplifican ese concepto y pueden ser uno o varios párrafos, uno o varios conceptos. Vamos a ver un ejemplo específico de un párrafo de ejemplificación. Esta decisión de regular los precios
traerá nefastos resultados como un alto desabastecimiento y un aumento de los precios en el mercado negro, las mismas consecuencias que sufrimos con los controles del año pasado. En este párrafo asumimos que anteriormente se habla de los precios y aquí empezamos a ejemplificar cuáles han sido los resultados y qué ha sucedido en esos resultados, pues alto desabastecimiento, aumento de los precios. Esos son ejemplos de por qué habría que regular los precios de ese tema central. Después tenemos los modos discursivos de recapitulación. Cuando una exposición se hace muy extensa o compleja, la recapitulación es un recurso útil para traer de nuevo al discurso aquello que puede haberse olvidado. También sirve para repasar el orden de ocurrencia de los hechos o las partes en las que se componen los mismos. En este caso, observamos que los textos de recapitulación a veces son textos muy extensos y entonces de repente a las 2, 3 hojas recapitulamos, es como hacer un resumen de todo lo que se ha dicho hasta este momento para que no nos perdamos en ese discurso y podamos hacer el resumen, ver con qué nos quedamos de esas 3 hojas y continuar con el resto del texto. O bien, la recapitulación puede venir hasta el final, en donde recapitulamos todo lo dicho como un precedente para llegar a una conclusión. En recapitulación volvemos a enumerar todo lo que hemos dicho en los párrafos, las características, sus consecuencias, sus resultados. Y en recapitulación muchas veces podemos decir, hasta este momento se ha comentado que, se ha mencionado que, y hacemos como una síntesis. Y al final concluimos con un párrafo conclusivo. Pues ese es el tema de modos discursivos. Espero que te haya gustado. Miren, aquí hasta me salió como mi aura, ¿verdad? No sé de dónde salió, chicos, pero vean de que los amo tanto. Los quiero. Gracias.